Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, amigos, así es, amigas. Hoy es día martes de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica con el programa de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Así que ya lo saben, martes de cada semana de 7:20 a 8:20, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional aquí dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Les recuerdo que ustedes pueden participar con sus comentarios a través de la línea de WhatsApp, como siempre lo hacen, WhatsApp 83414142. Si no lo tiene, agréguelo en este instante, 83414142. Esa es la línea de contacto para que ustedes puedan participar con sus consultas, comentarios, su manera de pensar con respecto al tema conforme avance el mismo. Bueno, vamos a ir avanzando con el tema, casualmente iniciando para que nos rinda el tiempo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado muy mencionado en grupos de amigos, en los medios de comunicación, y son las sumas pagadas de más y la responsabilidad patrimonial del funcionario público en la Caja Costarricense del Seguro Social. Así como lo escucha, voy a repetirlo: sumas pagadas de más y la responsabilidad patrimonial del funcionario público en la Caja Costarricense del Seguro Social. Para hablar sobre este tema está con nosotros el máster Diego Arturo Pacheco Solano, que pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, para que él nos ayude a entender cuál es la responsabilidad patrimonial del funcionario público en la Caja Costarricense de Seguro Social cuando se paga de más. Ya hemos visto que en algunos casos muy públicos se ha pagado de más a algunos funcionarios de la Caja, de todos los niveles. En realidad aquí no vamos a decir que solamente a la presidenta ejecutiva, que es lo que ha estado en medios de comunicación, no. Hay errores
y hay funcionarios que en algún momento se les ha pagado de más. Pero en fin, para hablar sobre este tema, démosle la bienvenida entonces al máster Diego Arturo Pacheco Solano. Máster Diego Arturo Pacheco Solano, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, bienvenido a La Voz Médica, gracias por estar con nosotros y con un tema tan interesante, tan actual como es este de las sumas pagadas de más y la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos en la Caja Costarricense de Seguro Social. Bienvenido nuevamente, licenciado. Buenos días, muchas gracias, don Edgar, y agradecer, ¿verdad?, este espacio, primeramente a Unión Médica y a su persona. Asimismo, que tengan todos buenos días a los radioescuchas. Y sí, en efecto, ¿verdad?, este tema ha estado muy en boga, puesto que han habido titulares noticieros que han tratado el tema, ¿verdad?, en las diferentes esferas, no solamente también en la Caja Costarricense de Seguro Social, sino también en otras instituciones de la administración pública. Así es. Y como usted lo dice, don Edgar, esto, ¿verdad?, se genera siempre por un error y digamos, esto alcanza a todas las esferas de trabajadores, en todas las escalas de puestos, desde los puestos más altos, como ya lo indicó, así también como el funcionario que tiene los puestos más bajos, ¿verdad?, que están en la institución. Entonces, nadie queda exento, ¿verdad?, de ser sometido a un proceso de estos. Básicamente, don Edgar, que son las sumas pagadas de más, porque muchas veces en lo que serían los reportajes o los artículos noticieros no lo explican, simplemente se centran en decir que a determinado funcionario se le pagó más y lo dejan hasta ahí, ¿verdad? No explican que tiene tanto tiempo para devolverlo, que cuál es el proceso, sino más que todo lo enfocan en un tema muy mediático. Pero vemos, cuando se conoce la norma, vemos que eso es algo totalmente distinto. Don Edgar, bueno, se podría decir que una suma pagada de más son aquellos montos dinerarios que corresponden a salario, por lo general también puede ser otro tipo de concepto, que se le depositan al trabajador y que no le correspondan. Ahora bien, podría ser una suma originaria por otro concepto, diferentes salarios, sea un pago retroactivo, que él haya hecho un reclamo, o que por un ajuste de ley se le tenga que dar un monto dinerario y ese monto fue mal calculado y se le depositó de más. O también hay casos donde, si me lo permite, licenciado, conozco un caso de una persona que es en una institución del Estado, no es en la Caja Costarricense de Seguro Social, pero sí dentro del Estado, que vamos a tratar ese tema en términos generales, lo que es el Estado, que no tenía por su cargo, él trabajaba en la dependencia aquí en San José Centro y nunca había hecho una gira, y de un momento a otro le empezaron a depositar montos extraordinarios por concepto de viáticos, y eran viáticos muy jugosos porque le daban viáticos para todo el mes completo. Y entonces eso es otro error tremendo, y aquí sirve una vez más para señalar, como lo dice usted muy bien, licenciado Diego Arturo Pacheco Solano, que no necesariamente son las personas de altos niveles. Es que la prensa muchas veces toma como referencia cuando es a un ministro, a un presidente ejecutivo, a un oficial mayor, pero nunca se habla cuando puede ser a un oficinista de la caja, puede ser a un médico de la caja, puede ser un policía, un maestro, un profesor, en fin, son muchos los casos que pueden ocurrir. Continúe, licenciado. Y es muy buen ejemplo, don Edgar, el que acaba de indicar sobre los viáticos. Y así es, ¿verdad? Puede ser cualquier estrato en la administración pública. Inclusive también podría ser cuando se calculan las prestaciones. Es decir, una vez que el funcionario público se acoja a su jubilación, ¿verdad?, o cualquier otro motivo de separación, podría ser un motivo de invalidez, que le genere ese derecho de recibir sus extremos laborales por parte del ente del patrono. Entonces también cabe destacar que podría ser sujeto, ¿verdad?, a recibir más dinero. En esto, don Edgar, hay un común denominador que sería un error administrativo. Entonces, recordemos que el error administrativo no genera ningún derecho. Consecuentemente,
esos montos o esas diferencias pagadas de más estrictamente pertenecen al erario público, es decir, el funcionario se encuentra en la obligación de devolverlos. Ahora bien, ¿qué puede hacer la administración si la administración se entera de que depositó de más? Bueno, en este caso, ahora como lo estamos limitando a la Caja Costarricense de Seguro Social, esta cuenta con un proceso normado. Recordemos que debe privar lo que es el principio de legalidad, es decir, la administración solo podrá actuar, ¿verdad?, previamente con una ley autorizada o con una norma autorizada. Es decir, la administración no puede inventarse un proceso para cada tipo de funcionario. Es decir, tiene que respetar las normas que precisamente están en la normativa de relaciones laborales, tiene que respetar un proceso que tiene como único fin recuperar los montos pagados de manera improcedente. Como repito, pertenecen al erario público, por lo que es una obligación, ¿verdad?, de la administración accionar de momento en vía administrativa ese cobro. Más adelante vemos cómo puede pasar o trascender a la esfera ya jurisdiccional. Sí, continúe, perfecto. Gracias. Este tipo de procesos son muy frecuentes, porque, bueno, nosotros en este caso en Unión Médica se reciben consultas de manera recurrente. La mayoría de los funcionarios, don Edgar, se asustan cuando reciben una intimación, porque es una intimación, es un apercibimiento de cobro. Entonces generan muchas dudas. Por ejemplo, nos hacen las preguntas que si tiene que pagarlo en un solo tracto, que si no lo pago me lo pueden rebajar de mi salario, ¿verdad? Que si debo pagar intereses, que si debo pagarlo en tractos, ¿verdad?, que se dividan en meses, o incluso... Si les ponen alguna sanción por no haberlo reportado, pero hay casos donde se les ha pagado de más sumas muy grandes que sí son, evidentemente se nota en cualquier depósito, pero cuando son errores, digamos, pequeños, pero que siempre son dineros públicos y que hay que reclamarlo en la institución, pero hablo, digamos, en un salario de 2.200.000, 2.400.000, y le están pagando además unos 42.000 o 28.000 colones, prácticamente no se nota en el depósito de la cuenta, es difícil notarlo. Correcto. Incluso más que todo cuando se hace, y esto para todo tipo de trabajador de la institución, cuando hacen tiempo extraordinario, muchas veces el desglose no es el más adecuado. Entonces, si ellos ven que existe un monto mayor, ¿verdad?, lo único que se les ocurre, mirar ese tiempo extraordinario. Entonces, se tiende a confundir. Entonces, pueden pasar meses hasta que se haga un estudio por parte de la Unidad de Recursos Humanos o bien una auditoría y se determina este cobro improcedente. También se preguntan, ¿me pueden retener a mí un extremo laboral, llámese cesantía, en caso de que el trabajador se vaya ya jubilando? Entonces, bueno, estas preguntas, conforme pasa el programa, las vamos a ir contestando una a una. Perfecto, me parece muy bien. Continúe, licenciado. Aquí ya están llegando algunas preguntas y les recuerdo, ahora después las vamos a leer con calma para no interrumpir mucho al licenciado Diego Arturo Pacheco Solano del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, con este tema que veo que ha despertado mucho interés: sumas pagadas de más y la responsabilidad patrimonial del funcionario público en la Caja Costarricense de Seguro Social, pero también se puede tomar esto para el resto de instituciones públicas, por lo menos como una referencia. Continúe, licenciado. Gracias. Don Ender, como en todo proceso, ¿verdad?, se debe poner en conocimiento formal de la existencia del mismo al funcionario. Esto a través, por supuesto, de un comunicado. Este comunicado debe ser escrito y ser entregado de manera formal, ya sea mediante un acto de notificación, pero recordemos que esto no es un proceso ordinario, ¿verdad?, tal como el que está establecido en la Ley General de la Administración Pública, que sí exige que sea notificado de manera personal. Llamémosle que es un proceso especial, ¿verdad?, porque realmente es un apercibimiento lo que se le hace, entonces se prescinde de este requisito. Entonces, perfectamente
las unidades de recursos humanos pueden notificar al funcionario si queda bien de manera personal, si no, podría ser también por los medios oficiales que cuente la institución, que sería el correo institucional. Entonces, ese sería el primer paso, presentarle el apercibimiento para que el funcionario se dé cuenta de que está siendo inmerso en un proceso de cobro de sumas pagadas de más. En ese momento en que el trabajador es intimado de esa suma dineraria, ya sea, repito, por un salario de más u otro concepto, se debe ser muy específico, debe estar desglosado. Él ya tiene esa responsabilidad de ver cómo se llega a un acuerdo con la administración para devolver esos montos de manera íntegra. Y como usted muy bien lo dijo, don Edgar, pueden ser montos grandes, montos pequeños, que inclusive sea 100 colones, 1000 colones, ¿verdad? Eso pertenece al erario público. Entonces ya se hace una obligación por parte de las autoridades de recursos humanos, que recae en este caso, a hacer el debido proceso de apercibimiento. Inclusive hasta podríamos pensar en una ponderación de intereses que sale más caro, ¿verdad? Si voy a recuperar los 100 colones o el tiempo invertido en trabajo, la documentación, hojas, ¿verdad? Básicamente es más caro la tramitología. Sin embargo, como es un fondo público, la regla es hacer ese cobro y no hacer jamás la excepción. El tiempo para devolver estos dineros va a depender del monto, qué sé yo. Si es un monto, voy a ponerlo de ejemplo nada más, un monto de 32,000 colones, le van a decir en un solo pago, o si fuera un monto de 8 o 9 millones, se le va a dar un plazo de, no sé, de 8 meses, 6 meses, 4 meses, o hasta un año, no sé. Tal vez si nos comenta al respecto. Don Edgar, básicamente la norma establece un mínimo de tiempo para llegar a ese arreglo de pago. Este mínimo obedece a 6 meses, es decir, el funcionario automáticamente va a tener un derecho de poder fraccionar, ¿verdad?, el monto en 6 meses como mínimo. La norma no tiene topes, es decir, porque, por ejemplo, puede ser que sea una suma muy cuantiosa y que en 6 meses va a ser imposible, ¿verdad?, realizar ese pago. Inclusive hemos tenido casos donde son millones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma un criterio muy, muy válido, ¿verdad?, muy acorde, muy equilibrado, eso para las finanzas públicas. Realmente el criterio que se ha tomado es que en el mismo tiempo, porque muchas veces no es que se genera un pago en una sola bisemana que se recibe, ¿verdad?, sino es un pago que ha sido recurrente durante todas las bisemanas, por meses, inclusive hasta por años. Ahorita más adelante les expongo los ejemplos. Entonces, en estos casos la administración le dice al funcionario: bueno, te deposité 10 millones en 2 años, entonces devuélvamelos en ese mismo plazo. Entonces, es muy equilibrado, ¿verdad? La administración recupera el monto improcedente y el funcionario no se ve tan perjudicado, porque tampoco en estos montos, que tal vez es una diferencia poquita, el funcionario no tiene la sospecha de que está recibiendo un monto mayor y que le depositen un monto mayor y que te digan 2 años después que tenés que devolverlos. Esto por supuesto va a generar llamémosle un choque en el sentido, digamos, claro, no porque te toma por sorpresa. Entonces, tampoco es culpa del funcionario soportar, ¿verdad?, ese error administrativo, y por ende se le da el beneficio, se podría decir que es un beneficio, pagarlo en ese plazo, en esos 2 años, en el ejemplo que veníamos citando. Entonces ahí es un equilibrio para ambas partes. Hay una pregunta que quiero hacerle aquí, nos la envía, dice: buenos días, los felicito por el programa, de parte del doctor Matarrita. Dice,
por favor, coméntenos si durante el periodo que se establezca para devolver el dinero, la institución le puede embargar a uno la cuenta, o si es usual que lo embarguen, o si no lo embargan, para que nos quede claro, porque esto llevaría más incertidumbre en un caso de un pago de estos. Quiera Dios que a mí no me suceda, pero sí sé de compañeros que les ha sucedido, pero nunca he escuchado lo de el embargo de la cuenta, pero me gustaría aclararlo aprovechando la voz médica. Gracias, doctor Matarrita. Excelente pregunta. Es una inquietud, ¿verdad?, que le pasa por la mente a todos los funcionarios que reciben ese tipo de apercibimientos, y la respuesta es que en vía administrativa no es viable, no es posible que sea embargar las cuentas, porque solamente ese tipo de medidas es a través del juzgado de cobro. Es decir, básicamente es, y me voy a adelantar, básicamente es, si el funcionario no honra su obligación en vía administrativa, se realiza una resolución fundada, administrativa, por supuesto, se motiva el acto, se tiene que tener contenido y demás, y se certifica el monto que está un saldo al descubierto, y con esa documentación ya tienen un título ejecutivo para presentarlo en la vía especializada, ¿verdad? Sería un monitorio dinerario en el cual sí tiene un juez de cobro la potestad de embargar cuentas, si así lo solicita la parte actora, ¿verdad?, en esa demanda. Pero en esa primera etapa que esté tranquilo, que no va a suceder. No, y para llegar a una etapa judicial hay que recorrer un gran camino, entonces les voy a explicar más adelante. Perfecto. Don Edgar, las unidades de recursos humanos de cada unidad programática son las oficinas encargadas de velar por este proceso. Es decir, si yo recibo un apercibimiento, yo no tengo que ir donde el director médico de un hospital, o no tengo que ir donde el director de un centro especializado, de verdad, de la caja, sino a la unidad de recursos humanos, porque son ellos quienes pagan y los que tienen el control y tienen la fecha exacta de cuándo se te pagó más, y sobre todo la justificación, ¿verdad? No es que ellos te dicen, se le pagó más en la segunda bisemana del mes de abril de tal año, no. Ellos tienen que dar, por supuesto, toda esa información, pero, ejemplo, tienen que decirle al funcionario, se le pagó un recargo nocturno cuando usted trabajó en el primer turno. Entonces no procedía a pagarle un 15%, por ejemplo, de recargo. Entonces, básicamente, ellos se tienen que dar la justificación. Sí, tiene que demostrarlo. Ahora, ya vamos a caer en otro tema para que todos prestemos atención a las explicaciones del licenciado Pacheco Solano. Aquí viene la otra parte. Estábamos hablando de la persona que recibió ese pago de más. Aquí yo creo que ya usted va a llegar al punto en que, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del funcionario de ese departamento de recursos humanos o pagaduría o en fin, de la parte administrativa que nos hizo llegar ese dinero de más? ¿Hay alguna responsabilidad en ese funcionario? Ya lo vamos a entender aquí con la explicación que nos hace el máster Diego Arturo Pacheco. Continúe. Así es, don Edgar, muchas gracias. Y por supuesto, ¿verdad? Por eso el temita de hoy se llama Somos pagadas de más y la responsabilidad patrimonial del funcionario. Entonces, básicamente, don Edgar, aquel funcionario que por un error, ¿verdad? Sabemos que los errores son involuntarios, procede a pagar de más a un funcionario y por cualquier circunstancia, cualquier eventualidad, ya no está trabajando para la institución, no se sabe su paradero para presentar un cobro, no tiene bienes, ¿verdad? Simplemente se desapareció, o cualquier otra eventualidad por el cual la administración no pudo recobrar esa diferencia. Entonces, el funcionario que digitó mal, se le fue un 0, por ejemplo, y que ha pasado en los casos que hemos visto, es totalmente responsable, ¿verdad? Porque él tenía que realizar, o él es encomendado para realizar una función, y que por un error de él, vemos que la institución está teniendo un perjuicio
económico. Entonces, según el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, los funcionarios son responsables del actuar en su investidura, es decir, en su condición de funcionario público. Por ende, se ha dado mucha insistencia de parte de los funcionarios de recursos humanos o de auditores en que se deba realizar el cobro sí o sí. Y por supuesto, es muy entendible, porque si el funcionario que recibe más dinero por A o por B no cancela, entonces ellos eventualmente tendrían que cancelar esa obligación, ¿verdad?, por un error administrativo que ellos cometieron. Ah, qué bien. Quiere decir que, vamos a ver si lo entendí bien, si un funcionario recibió un pago de más y porque se fue del país o por lo que sea, no es localizado, pues ya no está en la institución, para recuperar ese dinero, la institución le puede cobrar eso al funcionario que cometió ese error. Eso, ¿le entendí bien? Así es, pero por supuesto, esos ya son en casos muy, muy calificados. Sí, claro. Donde, sí, en casos muy calificados, y también, recordemos que también opera el plazo de prescripción de las actuaciones del funcionario público. Entonces, inclusive, si pasan más de 4 años después de tener un informe de auditoría y la acción de cobro nunca se ejerció, se podría presentar una prescripción. Pero por eso le digo en casos muy calificados. Don Edgar, es importantísimo, ¿verdad?, que debe contener el apercibimiento. Bueno, entonces, por supuesto, nombre completo, el número de identificación, debe ser individualizado. ¿Por qué individualizado? Porque ha pasado y ha sucedido que tal vez se le pagó de más a todo un servicio o a todo un departamento. Entonces se genera una sola resolución administrativa y dicen que se pagó tanto de más a todos estos funcionarios. Y estos funcionarios no saben cuánto fue el aporte que se les dio de manera adicional y que fue improcedente. Entonces, por supuesto, esto genera una confusión. Entonces, la regla es que debe estar individualizado, no generalizado con el servicio. ¿Verdad? Reitero, monto exacto de dinero pagado además, que venga desglosado, es muy importante, porque puede ser no solamente un rubro que se le esté cancelando mal, de ejemplo, carrera hospitalaria o un incentivo de zona rural, de vivienda, entonces pueden ser varios, entonces por eso tiene que estar desglosado. Bueno, ya lo he indicado, ¿verdad? Cuenta con 5 días el funcionario después de haber recibido el apercibimiento para acudir a la unidad de recursos humanos a realizar dicho arreglo. El acercamiento puede ser de manera personal, puede ser de manera escrita. Nosotros en Unión Médica, antes, por supuesto, aconsejamos a todos nuestros afiliados que se debe cancelar, porque si no, la acción de ejercer el cobro podría trascender otras esferas, como ya lo hemos hablado, la esfera judicial. Por supuesto, siempre pagan. Nosotros en Unión Médica brindamos un servicio, llamémosle, de seguridad ante estas situaciones, porque se cuenta con un financiero, un perito financiero, el cual hace un informe, se coteja el informe que hace el perito financiero con el desglose que hace la Unidad de Recursos Humanos, y muchas veces hemos encontrado diferencias, y en ambos sentidos. A veces se encontró una diferencia a favor del trabajador, que le estaban cobrando de más, o bien que le estaban cobrando menos. Pero bueno, ya eso sería una decisión del afiliado. Pero sí es un elemento de seguridad en que si el funcionario va a pagar, tenga esa certeza de lo que está pagando es lo correcto y que ya está verificado y cotejado por un perito financiero experto en la materia. Sí, queda sumamente claro. Definitivamente aquí lo que va a estar siempre por medio de ese el sentimiento de cumplir
como tiene que ser con las normas éticas y morales y la buena educación. O sea, si a uno le pagaron de más, una vez que uno lo revise y que lo detecte bien, pues lo que hay que hacer es empezar a devolver ese dinero. Permítame, licenciado, ir a la cabina central, que me dice don Alex Morales que hay que ir a la cabina central, y retornamos. Recuerde, amiga y amigo oyente, usted está escuchando La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Hoy nos acompaña el máster Diego Arturo Pacheco Solano del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. El tema, un tema muy actualizado, sumas pagadas de más y la responsabilidad patrimonial del funcionario público en la Caja Costarricense de Seguro Social. Ya retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Los cruceros y el turismo vuelven a nuestro país, pero ¿sabremos aprovechar eso? Recientemente estuve de anfitrión atendiendo españoles con edades entre 20 y 22 años y así pude observar de cerca sus reacciones. Por ejemplo, que para muchachos de esa edad fue todo un acontecimiento que unas mariposas se les posaran en las manos. O simplemente el tomarse una foto bajo una gigantesca hoja de esas que llamamos sombrilla pobre. Pude ver su reacción al comer empanaditas de plátano maduro y que los monos, volcanes, el café chorreado en la mesa se volvieron experiencias dignas de fotografía para enviar a sus familiares. Allá, en un país con grandes museos, estadios impresionantes, medios de transporte de primera. Dado que el turismo se define como la actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por placer, concluyo que generar placer sano beneficia a la venida de más turistas. No se trata de poner a competir nuestra infraestructura con la europea, ni pretender que nuestro descuidado San José impresione bien a nadie. Se trata de hacer agradable la estancia del que escoge venir a esta tierra, solo por ver monos o mapaches. El dinero del turismo se distribuye a todo nivel, desde transportistas y guías hasta fabricantes de recuerdos y camisetas, cuidacarros y vendepipas, beneficiando a todo el país. Haríamos bien en recordar que el turista desea una experiencia placentera, lo demás viene por añadidura. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica. Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional.
Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Hoy nos acompaña el máster Diego Arturo Pacheco Solano del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Sumas pagadas de más y la responsabilidad patrimonial del funcionario público en la Caja Costarricense de Seguro Social. En esta primera parte hemos ido escuchando la exposición con mucha atención. Algunas consultas que nos han ido haciendo, que consideramos oportunas, las hemos ido mezclando con la exposición del licenciado. Ahora voy con algunos saluditos rápidamente desde el Hospital México. Dice, muy importante y como dicen ustedes, muy actualizado el tema, los felicito, sigan adelante, excelente programa La Voz Médica. Desde el Hospital Calderón Guardia también dice, aquí atentos, escuchando esta situación que es más frecuente que lo que los oyentes suponen, sí genera mucho estrés cuando esto se da, pero la realidad de las cosas es que lo que no es de uno hay que devolverlo. Muy bien, gracias por ese comentario tan bonito del Hospital México. Del Hospital Escalante Pradilla dice, buenos días, los estamos escuchando acá, como siempre, este programa con información muy importante. Del EVAIS de la Rita, dice, hola amigos, los estamos escuchando, muy bueno el programa, los felicito. Igual EVAIS de, vamos a ver, La Uruca, desde La Uruca dice un reporte para el programa La Voz Médica. Maternidad Carid, están escuchando desde la Maternidad Carid, Hospital Nacional de Niños, aquí los estamos escuchando. Vieran cómo se complica la vida de uno cuando uno tiene que devolver dineros que nunca se dio cuenta. Parece mentira, muchos dirán que uno sí se da cuenta, pero no, en realidad por las jornadas que tenemos nosotros los médicos, muchas veces es difícil ver que se nos esté pagando lo justo, tanto hacia arriba como hacia abajo, y me parece buena esa reflexión, porque también me pueden pagar de menos, y cuesta hacer esos cálculos, cuesta hacer esos cálculos, gracias a la persona que nos pone ese mensaje del Hospital de Niños. Igualmente nos dice por acá, vamos a ver, esto lo tenía por acá, doctor Zagot, aquí está. Doctor Zagot, sería bueno que nos indiquen cuáles son los mecanismos, dice el doctor Zagot, dice, para devolver los dineros pagados de más. ¿Cómo se hace esto? ¿A través de la deducción dentro del salario, o si se puede hacer en un solo pago, se deposita en una cuenta que de algún juzgado o una cuenta que tenga la caja especial para eso? Por favor, explíquenos cómo es, y los felicito por el programa. Dice nuevamente el doctor Zagot. Bueno, vamos a dejar hasta aquí los comentarios, y llegará algún otro que consideremos que la pregunta no ha sido cubierta, pues lo vamos a leer con mucho gusto. Vamos de inmediato, adelante, licenciado. Gracias, don Edgar. Inmediatamente le contestamos al doctor Zagot. Excelente pregunta. Bueno, una vez que ya tengamos la suma conciliada, es decir, tanto la del perito, y recordemos, digamos, eso lo del perito es un plus, por supuesto, ¿verdad? No es algo obligatorio, sino es un tema de seguridad para que ese funcionario pueda tener certeza de lo que le están cobrando realmente es el monto efectivo. Entonces, una vez que se tenga ese monto conciliado, ya se procede a hacer el arreglo de pago con la Unidad de Recursos Humanos. Más que todo el arreglo de pago, lo que yo le llamo es determinar el monto y establecer el plazo. Recordemos que la norma nos establece un mínimo de 6 meses, entonces ya se sabe que automáticamente ese monto, por derecho de ser de ser trabajador de la institución, de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya va a tener ese fraccionamiento en 6. Por supuesto, como había indicado, no hay topes, entonces se podría analizar a aumentar el tope, eso siempre, claro, con las reglas de la sana crítica y discrecionalidad que pueda tener esa Unidad de Recursos Humanos. Entonces, ya que se tenga el plazo y el monto conciliado, hay 2 formas de hacer la devolución. Se puede solicitar que sea rebajado de planilla, ¿verdad? Entonces el médico firma o el funcionario firma, y ya la Unidad de Recursos Humanos tiene la facultad de que las bisemanas siguientes pueda rebajar una porción de su salario. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y hay que hacerle ver al funcionario de Recursos Humanos que
tenga cuidado, porque cuando se rebaja, ¿verdad?, esos montos se debe devolver, o más bien ellos deben recuperar lo que han sido las cargas sociales. Porque, por supuesto, si un funcionario recibió un mayor monto de que le corresponde, va a generar, dependiendo del escalafón que determine el Ministerio de Hacienda, va a generar más impuesto al trabajo y también va a generar más carga social con respecto a la seguridad social. Entonces, esos montos, el ente encargado de recuperarlos no es el funcionario, y el funcionario no va a tampoco pagar esos montos, porque tras de que se le pagó mal, los tiene que devolver y tiene que reponer, ejemplo, el impuesto al trabajo, que eso no le corresponde, eso le corresponde a la Unidad de Recursos Humanos recuperárselo a Hacienda. Sin embargo, el sistema de la caja, para estos casos, para no solicitarle al Ministerio de Hacienda que haga la devolución del adicional a ese impuesto al salario, me imagino que debe ser un trámite engorroso, entonces es el mismo sistema, hace como una conversión, que como un tipo de compensación, que es decir, que a futuro, mientras se está dando la conciliación del arreglo de pago, se esté efectuando los pagos periódicamente, el sistema al Ministerio de Hacienda le va a dar, le calcula el impuesto al salario, pero le rebaja lo que ya le había pagado por adelantado, por decirlo así. A criterio personal, esto es muy tedioso, porque nos hemos encontrado que cuando se está dando este arreglo, se ha rebajado más de lo que se acordó en ese arreglo de pago por escrito. Por supuesto, tiene que quedar por escrito. Entonces se tiene que hacer otra vez el estudio y hacer el reclamo por la parte del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Entonces, yo aconsejo hacer la devolución, pero no por debajo de planilla, sino en la sucursal de la institución, a nivel administrativo, de la gerencia administrativa. Ellos tienen, llamémosle que son cuentas corrientes, ordinarias, a nombre de la institución. Entonces, la Unidad de Recursos Humanos te da un número de cuenta y ese funcionario va y hace los pagos o el pago en esa sucursal. Entonces se evita de ese tramitaje engorroso de estar revisando si le rebajan más del impuesto al salario, si no se lo rebajaron, que le están cobrando doble impuesto al salario. Esa es como la parte negativa de que se lo rebajen por planilla. Entonces, si a mí me preguntan, y por la experiencia que hemos visto en los casos, reitero, es mejor hacer la devolución en un pago de una cuenta corriente a nombre de la institución. En este caso, cabe resaltar que no existe ninguna cuenta judicial, porque el proceso no ha trascendido a cobro judicial, sino meramente administrativo. No, y lleva razón usted con la recomendación profesional que hace usted, licenciado Pacheco Solano, cuando habla usted de que es mejor hacerlo por depósito en las cuentas que la institución le indique, porque así no hay que seguir en lo mismo, en el mismo juego de revisando todo el detalle de la planilla para ver si se aplicó bien o se aplicó mal. Mejor ahí hay un monto, se hacen los pagos correspondientes, se cubrió todo el monto y listo el asunto. Ahora, cuando yo digo listo el asunto, eso nos lleva a una pregunta. Una vez que se cumple con devolver los fondos, ¿qué hace la institución? ¿Le da alguna constancia al funcionario, a la funcionaria, para que quede ya esa persona tranquilo de que cumplió con su deber de devolver los montos girados que no le correspondían? De oficio no se lo entregan al funcionario, hay que solicitarlo, pero sí he visto que la Unidad de Recursos Humanos muy gentilmente elaboran una resolución administrativa indicando que el acuerdo que se firmó en determinada fecha ya fue cumplido todos sus pagos periódicos. Entonces sería como una carta de descargo, ¿verdad? Que sí se emite. La labor, el trabajo que ustedes realizan, obviamente, desde la Unión Médica Nacional, va en favor de representar a los médicos de uno y otro sexo de nuestro país, pero no sé si podría a usted hacernos algún comentario, si sabe usted que en algún momento las personas que fueron las encargadas de girar esos dineros han sido sancionadas. ¿Conoce usted algún caso así? Nada más como
como un comentario al margen del tema. No he visto que de manera disciplinaria hayan sido sancionados, porque inclusive el tema de la responsabilidad de ese funcionario, como habíamos comentado anteriormente, podría ser eventualmente patrimonial si no se logra recuperar. Ejemplo, también, si se causa, aunque sea un tema de manera involuntaria, sea un error que diga el funcionario que digitó mal un número y pagó de más, aunque diga no tuve la culpa, fue un error, no fue de manera intencional, pero si causa un daño grave a la institución, eventualmente sí podría ser sujeto de una sanción disciplinaria, puesto que está causando por una negligencia. Realmente eso es una negligencia y está causando un daño grave a la institución, pero en la práctica no lo he visto. Dice el doctor Retana acá que si cuando la institución le giró a uno dinero de más, se devuelve el dinero, que si esto va a mancharle al colega, dice él, bueno, seguramente es que algún colega de ellos sufrió esta situación, dice el doctor Retana, que si le mancha el expediente de personal, que si en recursos humanos toman nota de que esto sucedió y lo puede afectar en el futuro de alguna manera. No, en absoluto. Realmente, como había indicado, es por un error de otra persona al cual el funcionario al que se le pagó de más no debe soportar, ¿verdad? Entonces, por supuesto, al archivo personal queda el arreglo, pero eso no tiene ninguna repercusión negativa, y es más, se podría, digamos, más bien, ese funcionario ser sujeto de que en un año le pagaron 6 veces mal, él tiene el mismo derecho para cada pago improcedente, tiene el mismo derecho de llegar a los arreglos de pago que él desee, ¿verdad? Es decir, no hay una limitación que diga, bueno, usted llegó a un arreglo de pago hace un mes, entonces ya no puede durante un año. No, eso no es así. Es básicamente por cada vez que se llega a tener una suma de manera improcedente, tiene derecho a acceder a este proceso que da la misma institución. Son totalmente aparte cada uno de los casos. Totalmente aparte. Me están solicitando por acá y con mucho gusto lo vamos a dar. Me dicen, usted lo dio la semana pasada al final del programa, pero no tenía papel y lápiz, así es que papel y lápiz los vamos a dar ahora, y ya en unos minutitos, cuando ya estemos despidiendo el programa, los vamos a repetir. El número telefónico para cualquier profesional en medicina, para los doctoras y doctores de nuestro país que deseen contactar a la Unión Médica Nacional, es el 2290-5490. Repito, para los médicos de este país que estén afiliados a la Unión Médica Nacional, y si no están afiliados también llamen para afiliarse al 2290-5490. Y también quiero decirles que el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional tiene un número de WhatsApp para ser atendidos de manera más rápida. Usted pone un mensaje y ahí le van a responder, inmediatamente le devuelven la llamada. El número de WhatsApp del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional es 84633422. Repito, este es un número de WhatsApp del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional para las personas que son médicos, doctoras y doctores que deseen hacer alguna consulta, y se les devuelve la llamada inmediatamente. 84633422. Continúe, licenciado, todavía nos queda tiempo para que usted continúe con la exposición. Gracias, don Edgar. Bueno, y también sí quería hacer la aclaración que en estos casos, ¿verdad?, el mismo proceso es tajante, que no puede haber, es decir, no se le puede comprometer ningún tipo de extremo laboral al trabajador que se esté jubilando. Es decir, esa cesantía se le deposita de manera íntegra a pesar de que esté de por medio un proceso de cobro de más, a diferencia de un procedimiento administrativo, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, es que tengo la cesantía retenida. Entonces, bueno, para esos efectos de cuando es un cobro de un procedimiento administrativo de índole disciplinaria, ya la Sala Constitucional ha establecido cuáles son los supuestos en el que sí procede o no procede la retención de cesantía. Pero recordemos que estos procesos de cobro, como no son procedimientos ordinarios de materia disciplinaria, no tiene relación. Entonces, en estos casos de cobro de sumas pagadas de más, no se le puede retener la cesantía
en ninguna forma, para que no exista esa confusión, ¿verdad? Que a veces se ha escuchado de que alguien le retuvieron una cesantía, pero es porque en efecto ya está en otro tipo de proceso, que eso es un proceso disciplinario y cumple con los supuestos en que la Sala Constitucional ha establecido para dar por válido y para dar por constitucional esa retención, que es también temporal, por supuesto. Don Edgar, y para ir cerrando, sí, cómo no, recapitulamos las preguntas que nos hicimos al inicio. ¿Tengo que pagarlo en un solo tracto? Ya vemos que no, ¿verdad? Prácticamente se detiene 6 meses hasta cuando dé el criterio de la Unidad de Recursos Humanos, ¿verdad? Recordemos que no tiene tope, prácticamente se puede extender hasta 1, 2, 3 años, inclusive yo he visto hasta 4 años, pero es como lo máximo que he visto, pero son montos muy superiores. Si no lo pago, ¿me pueden rebajar de mi salario? No pueden tocar el salario, porque si la persona se niega a llegar a un acuerdo de esta naturaleza, entonces lo que procede es trasladarlo a un cobro judicial. Ya en el cobro judicial ya se establece cuáles serían las reglas para hacer los embargos salariales, pero como repito, eso no se ha dado. Por lo menos, digamos, sé que se ha dado, pero digamos, en los casos que he llevado, prácticamente todos se llegan a un arreglo de pago. Muy bien. Se puede pagar en tractos, por supuesto, ¿verdad? Depende del plazo, va a ser un tracto mensual. Y esta pregunta se me escapó y que dice que hice la recapitulación. ¿Debo pagar intereses? No, la respuesta es no, puesto como les decía, el funcionario no debe soportar una carga impositiva por un error de un tercero. Entonces no se debe pagar intereses durante todo el plazo, salvo que no se haga el arreglo de pago, se traslade a la vía judicial, y por supuesto ya en la vía judicial sí es viable el cobro de un interés legal, que ya está estipulado por ley, ¿verdad? La tasa. Pero básicamente es eso. Gracias, Máster Diego Arturo Pacheco Solano, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, por habernos traído este tema de hoy, sumas pagadas de más y la responsabilidad patrimonial del funcionario público en la Caja Costarricense de Seguro Social. Este programa estará completito, cerca del mediodía en la página de la Unión Médica Nacional, estará en podcast en nuestra página de Programa Horizontes en Spotify, estará también en Instagram como Programa Horizontes, en nuestro canal de YouTube Programa Horizontes, igualmente en nuestra página de Facebook Programa Radial Horizontes. Lo pueden encontrar por todo lado. Nos dice el licenciado Carlos Rodolfo Abarca Picado, jefe del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Buenos días para todos. El cuerpo médico está protegido por el mejor departamento legal. La Unión Médica Nacional cumple 80 años de dar lo mejor para los médicos generales y especialistas de Costa Rica. Y así es. Gracias al licenciado Abarca Picado. El número de WhatsApp del departamento legal, 8463-3422. 8463-3422. Nos vamos, amigos, martes de la próxima semana, 7:20 de la mañana, la próxima semana, 7:20 de la mañana, aquí en Radio Centro, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución.
Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.